Señor, el portavoz del grupo parlamentario, en este caso la portavoz del Partido Aragonés. Gracias, señor presidente. Sin duda alguna estamos ante uno de los debates clave de lo que va a acontecer en el año 2016. Y antes de entrar de lleno en lo que aquí se trae a aprobación, sí que me gustaría constatar las peculiares formas en las que este Gobierno trae a esta Cámara determinadas aprobaciones o acuerdos, ¿no? Traen una ley de medidas tributarias sin tener claro ni las medidas administrativas ni el presupuesto. Traen o presentan ayer, porque nosotros no hemos visto todavía el presupuesto, presentan el presupuesto sin saber los ingresos con los que vamos a contar y tampoco sin las medidas administrativas, y hoy pretenden que aprobemos un techo de gasto sin haber iniciado todavía el proceso de aprobación de las enmiendas, con lo cual convendrán conmigo que es complicado tener una visión global y clara de la situación, pero igual es precisamente lo que ustedes pretenden. Ya le dije, señor Gimeno, que a usted le encanta revolverlo todo para pescar en río revuelto. Este debate también llega tarde. Nosotros ya le dijimos en el Grupo Parlamentario Aragonés, en el mes de julio, le pedimos al señor Lambán que trajera en tiempo y forma la aprobación de los presupuestos globales, medidas tributarias, medidas administrativas y presupuesto, que lo trajeran en tiempo y forma, y es evidente que esto desgraciadamente no ha sido así. Esta comunidad autónoma está abocada pues a una prórroga de los presupuestos, con lo que todo esto conlleva. Y es verdad que este es un debate importante porque es un debate completamente político, y cada uno podemos estar de acuerdo más o menos en lo que significa lo que hoy se debate aquí. Unos partidos políticos opinarán, como han hecho siempre, que el techo de gasto propuesto es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y que se sigue con la senda de los recortes. Y yo también estoy de acuerdo, señora Luquín. Creo que estos presupuestos también siguen sin cubrir las necesidades básicas y siguen la senda de los recortes de la época de la crisis económica. Otros creerán que son contrarios a la estabilidad presupuestaria y que, por lo tanto, responde a una determinada concepción económica, pero, sin embargo, va a resultar que van a aprobar a favor el techo de gasto. De todas las cosas que he escuchado y he leído, sí que me resulta curiosa una, y es lo que el señor Soro decía en agosto de 2013, y abro comillas: el techo de gasto es derecha pura y dura, derecha pura y dura, y Chunta Aragonesista no aprobará ni este, ni el anterior, ni todos los techos de gasto que cualquier gobierno pueda traer, sea la cantidad que traiga. Nunca votaremos el techo de gasto, porque ideológicamente es contrario a nuestra ideología y porque además va en contra y porque además ataca de lleno el autogobierno de Aragón. Esto es lo que decía en 2013 y lo que dijo en 2014 también. Simplemente decirle que cuando uno entra con la responsabilidad de un gobierno, de compartir una coalición de gobierno, ¿verdad que resulta complicado tomar determinadas decisiones? ¿Verdad que resulta complicado gestionar presupuestos escasos debido a la crisis económica? Bueno, pues solo le pido, señor Soro, que cuando ustedes vuelvan a la oposición sean un poco más generosos con los que podamos estar en el gobierno en coaliciones. Simplemente le pido que sea más generoso en ese momento. Por otra parte, el techo de gasto. Es evidente que este es un instrumento de gestión y que, por lo tanto, un nivel más alto de ingresos nos va a permitir un límite de gasto mayor siempre que se cumpla con la estabilidad presupuestaria, y es allí donde quiero llegar, precisamente a los gastos y al cumplimiento del objetivo de estabilidad. Pero primero quiero hablarle de las previsiones que hace este Gobierno. ¿Sabemos a ciencia cierta cuáles van a ser los ingresos de esta comunidad autónoma en el año 2016? ¿A ciencia cierta? Sí, a ciencia cierta. No hemos debatido las enmiendas, pero usted ya lo sabe a ciencia cierta, ¿vale? Sabemos los ingresos que nos pueden venir vía entregas a cuenta o la mejora de los ingresos gracias
o desgraciadamente a la subida de la presión fiscal, lógicamente, sí. Y sin embargo nos traen a esta Cámara un techo de gasto con un incremento del 2015 del 2016 con respecto al 2015 de solo 140 millones de euros. De solo 140 millones de euros. Y creo que la verdad es que son poco ambiciosos, y que difícilmente con este techo de gasto ustedes van a poder cumplir todos los compromisos a los que han llegado con los partidos que apoyaron la investidura del señor Lambán. Y por lo tanto nos parece que, bueno, pues que difícilmente van a poder cumplir con sus socios de gobierno con solo 148 millones más y además mejorar el ritmo de crecimiento económico y además crear empleo, que es lo que de verdad es importante. Este es un debate importantísimo también porque lo que se está aprobando precisamente es el marco presupuestario en el que se tienen que incorporar todas las medidas que se han pactado para, como digo, la investidura del señor Lambán y también las líneas estratégicas que este gobierno digo que tendrá y algún día presentará para llevarnos a la senda del crecimiento en el empleo. Y me da la sensación que ni una cosa ni la otra, porque 140 millones de euros no dan para todo, es imposible. Y solo se puede hacer de dos maneras. O bien les están mintiendo a sus socios de gobierno, y no es verdad que todos los acuerdos están plasmados en los presupuestos, y en segundo lugar, o aumentando los gastos en determinado, o camuflando los gastos, luego veremos los presupuestos, o camuflando los gastos en determinadas consejerías y dicen que sube sanidad, ciudadanía y educación, y desde luego estrangulando al resto de departamentos que forman parte del Gobierno de Aragón, estrangulando al resto de departamentos que llevan sectores productivos de esta comunidad autónoma, como es la logística, como es la automoción, como es el turismo, como son las renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que además es un poco de lo primero y un poco de lo segundo, un poco de mentirijilla y también un poco de hachazo al resto de departamentos en los que se gestionan los sectores productivos de Aragón. Hasta ahora lo único que sabemos es que ustedes vendieron ayer en rueda de prensa un aumento de los presupuestos sociales en 300 millones de euros. ¿Recuerda usted, señor Gimeno, lo que decía para justificar la subida de los impuestos? Se lo voy a recordar. Usted decía, piensen un poco, los 88 millones de euros que vamos a recaudar con la subida de los impuestos coincide exactamente con los 88 millones de euros que cuesta la renta básica. ¿Y dónde está la renta básica en los presupuestos del 2016, señor Gimeno? ¿Dónde está la renta básica en los presupuestos de 2016? Que no está. Que no están. O sea que ese argumento ya se le ha caído. Por lo tanto, el mensaje es desesperanzador. No contribuye a reforzar la credibilidad de Aragón y supone un reconocimiento implícito de la incapacidad de este gobierno para darle la vuelta a la situación con políticas económicas que generen lo que aquí nos debería importar, que es generación de empleo y de riqueza. Por lo tanto, este grupo parlamentario aragonés no está de acuerdo con la cifra que hoy se trae, no se va a poder cumplir con los objetivos fijados, no se va a poder pagar la paga extra a los funcionarios, ni la cobertura de la ley de dependencia, ni la financiación local, ni el pago de la deuda al ayuntamiento, ni mejoras para las víctimas de violencia de género, ni cooperación al desarrollo, ni políticas de servicios sociales. Y, por lo tanto, creo que nos estamos yendo y desviando del objetivo importante de este Gobierno, que es la creación de empleo. Gracias. El Grupo Parlamentario